Jueves 20 de enero. El hermano como modelo. El título de la lección para el día de hoy. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 es nuestro texto para memorizar. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Otra razón por la que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y vivió entre nosotros es para poder ser nuestro ejemplo. El único que podría ser un modelo para nosotros en cuanto a la manera correcta de vivir ante Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Según el apóstol, ¿cómo debemos correr la carrera de la vida cristiana? Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo debemos correr la carrera de la vida cristiana? Bueno, si podemos notar aquí en estos versículos encontramos varias pistas o varios puntos clave, podríamos decir. Por ejemplo, el versículo 1 dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es interesante, pero muchas veces cargamos con el peso del pecado. Y lo hacemos porque queremos, porque realmente el Señor está allí, presto para que vamos a Él, pidamos perdón, pidamos su dirección, descarguemos ese bulto que tenemos en la espalda del pecado para luego llevarlo por nosotros. Es tan fácil como eso. Muchas veces nosotros seguimos cargándolo, pero sin ninguna necesidad. También tenemos otra y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, hay que hacer, hay que actuar. Debemos correr esta carrera, debemos pelear la batalla. No podemos sentarnos y esperar que nos llegue la salvación del cielo. Hermanos, hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Nuestra labor no es pelear contra el pecado. Nuestra labor es buscar la presencia de Dios, leer de su palabra, buscar su consejo, estar cerquita de Él, contemplar a Jesús. Esa es nuestra tarea y de hecho en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Es la contemplación que podemos hacer de Él. Y lo hacemos de diferentes maneras, alabando su nombre, orando, leyendo su palabra, meditando en lo que Él quiere decirnos, en sus promesas, guardándolas en nuestro corazón, repitiéndolas a cada instante, pero además de repetirlas, aplicarlas a nuestra vida y darnos cuenta todo lo lindo que Dios ha prometido para nosotros. Incluso el versículo 3 apoya el poner los ojos en Jesús cuando dice considerad a aquel que sufrió la tal contradicción. El considerarlo es mirarlo, observarlo, mirar todo lo que Él hizo, seguir paso a paso lo que dicen los evangelios de cómo vivió Jesús. Y finalmente nos dice también que mantengamos el ánimo arriba, que sí van a llegar dificultades, van a llegar problemas, pero el Señor desea que podamos correr con Él. Miren que en las carreras los competidores no corren así, relajados y llegan relajados a la meta. No, ellos les toca duro para poder ganar la carrera. Afortunadamente, gracias al Señor, la carrera que nosotros corremos no la gana solamente una persona, la gana todo el que corra con Jesús. Entonces, qué bendición que todos podemos ser esos ganadores de esa carrera de la fe. También el apóstol nos abre los ojos para entender y comprender que nada de lo que nosotros suframos en este mundo se puede comparar siquiera con lo que Jesús tuvo que sufrir para salvarnos del pecado y de la muerte, para darnos esperanza de salvación y vida eterna. Nada de lo que nosotros suframos aquí en esta tierra se puede comparar con ello. Y todo lo que nosotros suframos en esta tierra vale la pena para tener un lugar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Seamos pacientes, dice el Señor, soportando la prueba de nuestras aflicciones, porque un día cuando Cristo venga, todas estas cosas desaparecerán. Amén.
En este pasaje Jesús es la culminación de una larga lista de personajes que el apóstol ofrece como ejemplos de la fe. Este pasaje define a Jesús como el autor y consumador de la fe. La palabra griega archegos, autor, iniciador, también se puede traducir como pionero. Jesús es el pionero de la carrera en el sentido de que Él corre delante de los creyentes. De hecho, Hebreos capítulo 6, versículo 20 dice que Jesús es nuestro precursor. La palabra consumador o perfeccionador da la idea de que Jesús había mostrado fe en Dios en la forma más pura posible. Este pasaje enseña que Jesús es el primero en correr nuestra carrera con éxito y que Él es quien perfeccionó el arte de vivir por la fe. Hebreos capítulo 2, versículo 13 dice, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Lo que ocurre aquí es que Jesús dijo que pondría su confianza en Dios. Esta referencia es una alusión a Isaías capítulo 8, versículos 17 y 18. Isaías pronunció esas palabras frente a una terrible amenaza de invasión de Israel, el reino del norte y Siria. Isaías capítulo 7, versículos 1 y 2. Su fe desentonaba con la falta de fe de Acaz, el rey. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 5 al 18. Dios había exhortado a Acaz a que confiara en él, a que pidiera una señal de que lo libraría, como lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículos 1 al 11. Dios ya le había prometido, como hijo de David, que protegería a Acaz como a su propio hijo. Ahora, Dios amablemente le ofreció a Acaz confirmar esa promesa con una señal. Sin embargo, Acaz se negó a pedir una señal y en cambio envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 7. ¡Qué triste! Acaz prefirió ser hijo de Tiglat-Pileser antes que de Dios. Sin embargo, Jesús puso su confianza en Dios y en su promesa de que pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Hebreos capítulo 1, versículo 13, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dios nos ha hecho la misma promesa a nosotros y debemos creerle, tal como lo hizo Jesús. Romanos capítulo 16, versículo 20. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿De qué otro modo podemos aprender a poner nuestra confianza en Dios si no es tomando decisiones diarias que reflejen esta confianza? ¿Cuál es la próxima decisión importante que debes tomar y cómo puedes asegurarte de que ésta revele tu confianza en Dios? Yo pienso que cada decisión que nosotros tomamos cada día en favor de Jesús es importante. Con cada decisión nos alejamos de Él o nos acercamos a Él. Así que no importa lo pequeña que sea la decisión que tomemos, siempre debemos hacerlo pensando en que si esta decisión me acerca o me aleja de Dios, por muy insignificante que parezca. Porque en la medida en que estemos en comunión con Él, cada vez nos acercamos más a Él y nos parecemos a Él. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.